Bueno, pues con este vídeo me quiero dirigir a la ciudadanía de Zalla y, bueno, pues para ofrecerle una serie de explicaciones que creo que se le deben. Porque todos somos conocedores de que no hace mucho tiempo se realizó una importante inversión con las arcas municipales. Se gastaron más de 5,5 millones de euros, es decir, 1.000 millones de las antiguas pesetas, en hacer un importante edificio, un nuevo frontón para nuestro pueblo, y también es conocido por la ciudadanía que ese frontón no se está usando al 100% o para las funciones para las que fue construido. Entonces, se le debe, yo creo, una explicación a la ciudadanía de cuál es el estado actual del frontón y por lo menos cuáles han sido las gestiones pues, de la actual corporación a este respecto. Entonces, bueno, pues me ha parecido conveniente grabar este vídeo para que sea más fácil trasladar la situación actual del frontón a toda la ciudadanía. Voy a hacer una breve cronología que no recoge absolutamente todas las gestiones que ha hecho el Ayuntamiento desde junio de 2011, pero es un resumen de los pasos que hemos ido dando y creo que pueden ilustrar pues, cómo esta ha sido una preocupación que hemos tenido la corporación y sobre la que hemos ido dando pasos. Después de esa cronología voy a explicar en qué situación está ahora mismo todas las demandas del Ayuntamiento respecto a este frontón y cuáles son los compromisos que adquirimos y que vamos a mantener la corporación, el Ayuntamiento de Zalla, a este respecto. Bueno, un poco la cronología a la que hacía referencia comienza en junio de 2011, después de las elecciones municipales, cuando la nueva corporación toma posesión. Una de las primeras noticias que recibimos es por parte de los usuarios del frontón, que nos informan de que hay deficiencias graves en el frontón municipal y que esas deficiencias además van a más. Se nos habla de que están descascarillándose las losas del frontis, que algunas de ellas suenan a hueco, cuando pega la pelota no rebota con la suficiente fuerza, que hay muchísimas goteras, que periódicamente se filtran goteras de la cubierta al frontón y bueno, pues se forman charcos, lo cual pues, en un frontón nuevo llama bastante la atención. Que el suelo genera muchos problemas porque no resbala. El suelo de un frontón tiene que resbalar un mínimo para practicar el juego de la pelota y si uno se queda pegado al suelo del frontón es fácil de imaginar que lo inmediato es que uno se lesiona y que no se puede practicar como se debe el juego de pelota. Más para un frontón pensado para festivales profesionales como es el caso de nuestro frontón. Ante estas noticias, ante estos comentarios que nos hacen los usuarios del frontón, entre junio y septiembre del 2011 se encarga a los técnicos municipales que recaben y que redacten toda la información sobre las deficiencias que se han detectado en el frontón y lo que hacemos con ese listado de deficiencias es remitirlas a la contrata para que la solucione. La contrata es Construcciones Olavarri. Construcciones Olavarri recibió el encargo del Ayuntamiento de realizar este frontón y ese listado de deficiencias se las hicimos llegar para que las fueran solucionando. Es una lista muy larga. No voy a detallar aquí todas las deficiencias que se encontraron, pero algunas de ellas podían ser humedades que se encontraban en los vestuarios. Parte de esas humedades se debían a cosas tan evidentes como que el plato de ducha no estaba alineado con la caída de agua de la ducha. Entonces el agua caía al suelo en lugar del plato de ducha pensado para recogerlo. Había humedades también bastante graves en la taquilla, a la entrada del frontón. Había algo muy evidente, son que las escaleras del graderío para subir y bajar del graderío no son todas homogéneas. Yo no necesité que me explicara nada, porque el primer día que intenté bajar por esas escaleras casi me mato. Los escalones son diferentes unos de otros y si uno va bajando las escaleras mirando hacia adelante se tropieza de la forma más sencilla. Había rampas de acceso que no se podían usar porque tenían más pendiente de la reglamentaria. Bueno, las explicaciones que nos daban eran un poco peregrinas sobre esto. Nos decían pues que la decisión sobre que esa rampa, Construcciones Olavarri nos decía que la decisión sobre que esa rampa ocupara 2 metros menos de lo que estaba previsto era pues que el anterior alcalde dijo que tenía que ocupar menos. Claro, la rampa ocupa menos, pero ahora ya no se puede usar porque tiene demasiada pendiente, por ejemplo. Las redes que separan la cancha del graderío no eran del color adecuado. Este frontón se decidió pintar de azul porque era un
color revolucionario y era muy bueno para retransmisiones por televisión. Por desgracia, pocas retransmisiones por televisión se han llevado a cabo, pero no se dieron cuenta del detalle de que si el frontón está pintado azul, la red también tiene que ser azul para que se pueda ver la pelota. Lo que ocurría es que en partidos de herramienta, de pala, los espectadores no podían ver la pelota por la diferencia de color entre la red y el frontón. Otra serie de defectos tenían que ver con la iluminación, y es que los pelotaris se veían deslumbrados por la ubicación y potencia de los focos que se habían instalado, y había otras deficiencias en cuanto a la visera de madera de protección exterior, que se había degradado muchísimo en tan solo un año, y bueno, un largo etcétera. Por tanto, entre junio y septiembre hicimos ese listado y le reclamamos a Construcciones Olavarri que reparara todas estas cosas. En octubre de 2011 pues, tuvimos varias reuniones con Construcciones Olavarri y Olavarri arregló algunos de estos desperfectos, los desperfectos menores, de menor cuantía, de menor costo, pero no asumió el arreglo de los de mayor coste económico. En noviembre del 2011, visto que Construcciones Olavarri no estaba dispuesta a cometer esos arreglos, el Ayuntamiento encarga un informe pericial sobre la situación del frontón. Se buscó a un arquitecto con experiencia en frontones, en construcción de frontones, y el resultado de este informe, recogido pues mes y medio, 2 meses después, hizo bastante hincapié en lo poco afortunado del diseño del frontón para la práctica de la pelota profesional, pues porque las dimensiones no eran las adecuadas para la pelota profesional, las características del suelo no eran las adecuadas, y también puso bastantes reparos al diseño del frontón para su uso por parte de la ciudadanía. Entre otras cosas, la práctica ausencia de luz natural en este frontón pues hace que sea necesario gastar en iluminación en focos para cualquier actividad que se realice aquí a cualquier hora del día. Entonces, bueno, era valioso este informe pericial, pero no redundaba en lo que más nos importaba en ese momento, y era en una prueba objetiva que nos permitiera indicar a Construcciones Olavarri por terceros técnicos qué cosas tenían que arreglarse. Y por esa razón lo que hicimos fue encargar otro informe pericial que complementara a este y que, mediante pruebas analíticas objetivas, demostrara las deficiencias en el frontis, en el suelo, en la cubierta y en el graderío. En enero de 2012, por tanto, el Ayuntamiento encarga ese segundo informe pericial para complementar el anterior, y este informe es concluyente en cuanto a que lo básico para que funcione un frontón estaba mal hecho. Es decir, cuando pensamos en un frontón, todos pensamos en una pared, como esa que veis ahí atrás. Esa pared no estaba funcionando. Todas las losas que veis marcadas en una cruz son losas que se han ido desportillando por los bordes, que suenan a hueco cuando pega la pelota y que la pelota no sale con la fuerza que debería salir. Esas son las que tenían esa deficiencia hace un año. No lo hemos vuelto a comprobar, pero esas deficiencias van a más. Los usuarios del frontón nos dicen que cada vez son más el número de losas pues, que no tienen la suficiente adherencia. Hay una cámara de aire entre la losa y la pared y no está funcionando como frontis. Es decir, la situación que refleja esta foto, donde veis muchísimas de las losas marcadas, a día de hoy es más penosa, porque hace un año estaba así y hoy en día está peor. Por lo tanto, cuando todos pensamos en un frontón, pensamos en una pared contra la que tiene que rebotar la pelota adecuadamente. No tenemos tal pared porque no está funcionando bien. Un suelo, evidentemente, donde pisar y jugar la pelota no está funcionando porque la gente se queda pegada. Los jugadores profesionales que han pasado por este frontón no quieren volver porque hay un alto riesgo de lesionarse. Lo otro que pensamos es en un graderío, porque el juego de pelota, el frontón, y sobre todo es un frontón profesional destinado a festivales, es para poder ver, para poder tener la mejor perspectiva del juego. Bueno, pues el graderío también está mal hecho por las escaleras que he comentado antes y también por las vallas protectoras que no cumplen el código técnico, es decir, no cumplen lo que establece la ley que debe cumplir para proteger realmente a los usuarios del graderío. Por lo tanto, el frontis está mal, el suelo está mal, el graderío está mal, y otra cosa más que tiene este frontón pues es una cubierta para que se pueda utilizar cuando llueve, también está mal. Tiene y sigue teniendo muchas goteras y, por lo tanto, todos los elementos estructurales básicos de un frontón no funcionan. Y esa es la conclusión objetiva de este informe pericial que encargó el Ayuntamiento de Zalla. Este informe no se queda ahí, sino que
señala otras deficiencias. Me he centrado solamente en las básicas. Hay otras deficiencias como el forjado del suelo en el acceso al frontón o el conjunto de humedades que hay en todas las instalaciones. Y en este informe también se le pidió al arquitecto que valorara económicamente y técnicamente cómo se tendría que solucionar eso. Es decir, que dijera de qué manera se solucionaban cada uno de esos elementos y cuánto costaba esa reparación. Con ese informe, el siguiente paso era, mediante un decreto, hacerle llegar el informe a Construcciones Olavarri, la subcontrata que ha ejecutado el frontón, hacerle llegar ese informe objetivo para que vieran qué cosas no estaban funcionando, cuál era la solución y cuánto costaba esa solución. Por lo tanto, tras respetar todos los plazos legales y todos los trámites, esto lleva muchísimo más tiempo del que a mí me gustaría, por supuesto, porque entre otras cosas, a cada petición que se hace a la contrata tiene que darse dos pasos, desde el ayuntamiento hacia la dirección de obra, de la dirección de obra a la contrata, y luego hay que respetar un plazo para posibles alegaciones por parte de la contrata, que también tienen que ser contestadas por la dirección de obra. Como vemos, no son acciones que pueda tomar unilateralmente el ayuntamiento, sino que tiene que contar con los plazos que establece la ley, con la dirección de obra y con las respuestas que se obtenga de la contrata. En ese sentido, tras esperar todos esos plazos legales y ir siguiendo todos los trámites administrativos, en mayo de 2012, el alcalde firma un decreto en el que se requiere que se repare por mala ejecución el frontón de acuerdo al informe pericial. Además, se pide otra cosa y se piden los albaranes que demuestren que las tierras que hubo que retirar para construir este frontón, todos sabemos en qué lugar se ha construido este frontón y la cantidad de tierras que ha tenido que retirarse, los albaranes que demostraban cómo esas tierras fueron llevadas a un vertedero oficial, porque todos nosotros hemos pagado el canon de vertido. Por cada metro cúbico que se vierte en un vertedero oficial hay que pagar un canon, hay que pagar una cantidad, y de entre el pago que hemos hecho todas las gentes de Zalla a Construcciones Olavarri para construir este frontón, hay una parte que estaba destinada a pagar a ese vertedero. Pues bien, no nos constaba que se hubieran llevado a un vertedero oficial, y por lo tanto ese dinero que hemos pagado para llevar al vertedero oficial, pues queríamos saber dónde estaba y también lo reclamamos. Bien, este decreto se firmó y se emitió en mayo del 2012. Sobre esas mismas fechas, para ilustrar el estado de este frontón, pues contaré la anécdota de que un empresario, pues de una de las empresas, de las dos empresas que hay a día de hoy en la pelota profesional, se acercó a Zalla para ofrecernos programar festivales de pelota profesional en este frontón. Yo le expliqué que el frontón de Zalla no estaba en condiciones de alojar un festival de pelota profesional, no se lo creía, porque era un frontón nuevo y además él había conocido en su propia construcción el frontón, pero bueno, fue muy sencillo, vine con él hasta aquí, sacamos una pelota, este profesional es pelotario profesional, le bastaron 3 pelotazos para convencerse de que este frontón no vale para pelota profesional. Pues yo diría que no vale ni para pelota profesional, ni para pelota amateur, ni para muchas cosas. Desde luego que no ha vuelto este empresario, porque se convenció rápidamente de que no tenemos un frontón. Tenemos un frontón que ha costado 1.000 millones de pesetas, pero no tenemos un frontón que sirva para jugar partidos de pelota profesional. Después de este decreto, una vez más, había habido que respetar los plazos legales para que se defienda Construcciones Olavarri o haga las alegaciones pertinentes. Y en el plazo de alegaciones, Olavarri lo que nos transmitía es que el frontón no tiene desperfectos, que el frontón está correctamente ejecutado, según su opinión. Por esa razón, después de respetar ese plazo de alegaciones, en junio del 2012 emitió un nuevo decreto exigiendo la reparación del frontón, una vez más, y avisando de que en caso contrario, es decir, que si Olavarri no ejecutaba la reparación del frontón, ejecutaríamos el aval. Hay un aval de 190.000 euros depositado por Construcciones Olavarri que nosotros, viendo que no cumple las condiciones que tiene que cumplir el frontón, pues nos disponemos a ejecutar, a coger ese dinero y solucionar el problema que no quiere solucionar Construcciones Olavarri. Por lo tanto, ya avisábamos en junio de 2012 que el Ayuntamiento repararía el frontón con el dinero de Olavarri. ¿Qué es lo que ocurre en este punto? Para intentar evitar que el Ayuntamiento haga esto, Construcciones Olavarri es quien demanda al Ayuntamiento. Hay una demanda de Construcciones Olavarri hacia el Ayuntamiento de Zalla porque defienden que les estamos obligando a arreglar algo que no hace falta arreglar. Entre otras cosas,
defienden que no se les ha encargado hacer un frontón profesional. Por supuesto que se les había encargado hacer un frontón profesional, pero es que estas deficiencias son tan graves que no pasan a prueba de un frontón a secas, sea o no sea profesional. Es evidente que Olavarri hace esta maniobra y demanda al Ayuntamiento de Zalla para bloquear, para intentar evitar mediante un proceso judicial que el Ayuntamiento de Zalla ejecute ese aval y arregle lo que está mal construido. Bueno, esa es la estrategia y bueno, pues es una pena que una constructora tenga que recurrir a estos subterfugios para poder intentar escabullirse de un trabajo que está mal realizado. Esa es un poco la cronología de lo que desde el Ayuntamiento se ha ido haciendo durante el último año y medio. Ahora mismo, ¿cómo está la situación? Como os he dicho, Olavarri ha presentado una demanda contra el Ayuntamiento de Zalla y en la documentación que le presenta al juez para fundamentar esa demanda dice que el frontón está correctamente ejecutado y que en ningún momento se le encargó hacer un frontón profesional. No pueden negar que se han pagado 1.000 millones de pesetas, más de 5,5 millones de euros. Si por 5,5 millones de euros es esto lo que hacen, pues no sé si van a conseguir muchos más contratos. Entre la documentación que presentan al juez, también presentan como testigo al anterior alcalde, Leandro Capetillo, y en principio pues parece que va a testificar en favor de Olavarri. Bueno, me cabe preguntarme, no sé a quién va a defender, si los intereses suyos propios en su gestión anterior, si las de su partido, no sé si ya es o no es su partido, pero tengo claro que los intereses del pueblo de Zalla no. Si va a testificar en favor de la constructora que está demandando al Ayuntamiento de Zalla, los intereses de Zalla no está defendiendo. En esta documentación que presenta Olavarri se admite que hubo 22.000 metros cúbicos de tierras que se llevaron a un vertedero ilegal. Admite que hubo 22.000 metros cúbicos de tierra que hubo que excavar para poder hacer este frontón y que no se llevó a un vertedero oficial, que se llevó a un sitio que no está establecido como vertedero. Concretamente, por los documentos que se nos hace llegar, parece ser que se llevó a Basoaga, a la zona de Ijalde, donde ahora mismo de vez en cuando se realizan actividades de motocross. Esa es la situación de la demanda presentada por Olavarri. Ahora el Ayuntamiento tiene un plazo de, creo que quedan 15 días, para presentar las alegaciones, la documentación por parte del Ayuntamiento, de cara a que luego el juez pues establezca la fecha para el juicio y veremos qué es lo que ocurre en ese juicio. Esa es la situación del juicio y de la demanda de Olavarri. ¿Qué es lo que va a hacer el Ayuntamiento? El Ayuntamiento esta misma semana va a emitir un decreto, yo voy a firmar un decreto para ejecutar el aval. Esa ejecución del aval, la pena es que no es inmediata, no depende solo de nosotros, es decir, depende también de los trámites legales y de lo que puedan decir los jueces. Pero en principio, los términos en los que vamos a ejecutar el aval va a ser para utilizar esos 190.000 euros para arreglar el suelo, arreglar el frontis, arreglar el graderío y arreglar la cubierta, los elementos estructurales básicos de un frontón. También, a través de ese aval, estamos reclamando el canon de vertido. Estamos reclamando más de 100.000 euros que se han pagado a Construcciones Olavarri solamente para que lleve esas tierras a un vertedero oficial, cosa que no ha hecho. Entonces tenemos que saber dónde está ese dinero. Estamos reclamando también el dinero que haga falta para reponer medioambientalmente ese vertedero ilegal. Si se ha vertido esas tierras en otro sitio de forma ilegal, habrá que hacer algunas actuaciones para que el medio ambiente del Gobierno vasco diga que está legalizada esa situación y que no corre ningún peligro ni medioambiental ni de la salud de ninguno de los habitantes de este pueblo. Por tanto, lo que proponemos en esa ejecución del aval que vamos a realizar esta misma semana es solucionar el problema de este frontón y solucionar el problema derivado de la construcción de este frontón, que es el vertedero del que os estamos hablando. Por último, ¿cuáles son los compromisos que estamos en disposición de denunciar y de compartir con la ciudadanía? Un compromiso muy importante es que 1.000 millones de pesetas gastados de nuestros bolsillos, más de 5,5 millones de euros en un frontón nuevo, tienen que servir para beneficio del pueblo, tienen que revertir en el pueblo de Zalla, tienen que servir para que estas instalaciones se usen el mayor número de días a la semana, el mayor número de horas al día y para el mayor número de actividades posibles. Ese es nuestro compromiso más firme.
Por tanto, otra de las medidas que hemos tomado es comprar un suelo de goma para proteger esta cancha y que podamos utilizar ese recinto para muchas otras actividades fuera parte del propio juego de la pelota. Asimismo, también hemos trasladado a una de las dependencias del frontón los cursos de preparación para el parto. Y en general seguiremos en esta línea, es decir, todos aquellos locales de este edificio intentaremos que se usen cuanto más sea posible, cuantas más horas y cuantas más actividades, y eso sí que está en nuestra mano y lo estamos haciendo y lo vamos a seguir haciendo. ¿Qué otras cosas no están solamente en nuestras manos y podemos hacer para que revierta en el pueblo de Zalla esta inversión de 1.000 millones de pesetas? Pues por una parte, ejecutar el aval, como os he comentado que vamos a hacer ahora, y encargar directamente la reparación de todos estos desperfectos a otras empresas, ya que Olavarri no cree que deba hacerse. A partir de esa reparación podremos utilizar este frontón para programar festivales profesionales de pelota, pues que ya va siendo hora. Tendremos que conseguir que los profesionales de pelota quieran volver al frontón de Zalla, y podemos hacer otras actividades también que no tengan que ver con la pelota una vez que todo esto esté reparado. De hecho, ya tenemos pensado un programa de actividades para la promoción de la pelota vasca entre todos nuestros jóvenes que requieren de alguna forma pues que este frontón esté en condiciones. Eso digo que no depende solo de nosotros, porque nosotros daremos el paso de ejecutar el aval. Dependiendo de la respuesta de Olavarri, dependiendo de hasta qué punto el juez dé o no dé la razón a Olavarri, podremos ejecutar directamente el aval o se retrasará en el tiempo. Pero desde luego nosotros vamos a poner toda la carne en la sala. Y por otra parte, ese vertedero que se ha creado, el solucionar medioambientalmente ese vertedero, esos 22.000 metros cúbicos de tierra, ya lo hemos puesto en manos del Gobierno vasco, hemos registrado en el medio ambiente del Gobierno vasco la existencia de ese vertedero y le hemos pedido, mediante escrito oficial, que se pronuncie sobre cómo hay que resolver ese vertedero y dejarlo medioambientalmente en condiciones óptimas. Y nuestro compromiso es seguir peleando para que eso sea así. Por tanto, yo creo que esta explicación se le debía a la ciudadanía, posiblemente igual incluso la tendríamos que haber dado antes, pero bueno, hemos esperado a tener unos pasos de alguna forma ya definitivos para poder dar toda esta explicación. Y espero que haya servido para aclarar algunas dudas. En cualquier caso, aparte de este vídeo, pues daremos esta información por escrito, en la revista Zalla Info, en el blog, y bueno, estamos abiertos a cualquier otro tipo de preguntas y dudas que puedan surgir a este respecto. Eskerrik asko.